¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el nuevo mundo multipolar con otro notable invitado, Darío Salinas, profesor investigador emérito de la Universidad Iberoamericana e integrante de Claxo directamente desde Ciudad de México. Darío Salinas, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, un gusto. Darío, elecciones presidenciales en México, junio del año próximo, pero ya se empiezan a perfilar en el partido de gobierno y en la oposición posibles candidatos. Empecemos por el partido de gobierno, Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. La disputa está entre quién y quién es el favorito o la favorita. Sí, estamos en México en este instante presenciando una etapa de enorme significación en el proceso hacia las elecciones de junio del próximo año. Y las trincheras están definidas fundamentalmente en torno a la plataforma que se desarrolla desde Morena, desde la Cuarta Transformación y desde el proyecto actual que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y enfrente, en la vereda de enfrente, la otra importante trinchera que se autodenomina Frente Amplio y que efectivamente nuclea a las fuerzas vinculadas al PRI, al PAN, fundamentalmente al PRD, y que tiene también su propio proceso interno en términos de definir su candidatura. Yo quiero decir, no me quiero guiar en este momento ni quiero dar un recuento de las encuestas, sino ver un poco cómo se está manejando el balanceo de fuerza. Y esto es muy importante en el sentido de lo que significa. ¿Cuáles son los factores que podrían incidir en la continuidad de la Cuarta Transformación? Yo creo que esa es una pregunta importantísima que no atañe solamente a los intereses de Morena y al propio Ejecutivo, porque AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente, es un actor fundamental en el proceso político, no solamente por sus mañaneras, digamos, esta tradicional práctica de enfrentar a los medios que son medios absolutamente contrarios al proceso de transformación en México, pero que juega en ese sentido el Ejecutivo un papel orientador de extraordinaria importancia. Y yo quiero subrayar aquí no solamente de extraordinaria importancia en un sentido general, sino porque efectivamente esa labor desarrollada durante todos estos años ha permitido, yo creo, empoderar a la ciudadanía, empoderar al pueblo de México. Y yo creo que ese es el sustrato más, la apuesta más importante. Y eso es lo que permite hoy día, por ejemplo, hablar de que el presidente de México goza de una enorme credibilidad desde el punto de vista de todos los parámetros y mediciones existentes, no solamente en el país, sino a nivel internacional. Las candidaturas se juegan evidentemente para darle continuidad y yo creo que en ese sentido hay una enorme congruencia desde el punto de vista de quién encabezará esa coordinación de la continuidad de la Cuarta Transformación. O sea, más que una candidatura per se, a la manera tradicional, digamos, aquí se juega efectivamente quién coordinará la continuación de la transformación. Esto es muy importante porque es una innovación, además, muy refrescante para los procesos políticos de este país. Y por otro lado, yo creo que una oposición que es una oposición contraria, pero no solamente contraria, sino que además es una oposición derechista, donde hay muchas fuerzas. Yo creo que hay que hablar con nombres y apellidos, es decir, digamos, un PRI que después de su pérdida colosal en la gubernatura del Estado de México, que suele ser históricamente la antesala de lo que va a ocurrir a nivel nacional, y además su presencia en términos de la activación de los movimientos populares
y que está en declive, además con un descenso en su propia credibilidad. Yo no quiero insistir en las candidaturas, pero allí ellos juegan al feminismo, juegan por reivindicar, por ejemplo, una ciudadanía con la que no tienen vinculaciones orgánicas ni políticas, pero también hay una derecha y una ultraderecha que hay que tenerlo muy presente, que seguramente no será protagónica, pero será un factor también coadyuvante para poder contrapesar la continuidad de la cuarta transformación en las elecciones del próximo año. Ahora, Darío, viéndolo como un observador, ¿qué ha pasado? Porque esto parece que ha sido revolucionario. Tenemos un país en donde durante décadas este partido revolucionario institucional, el PRI, a dedo marcaba quién era el presidente, el poder quedaba en una élite, en un porcentaje de la población mínimo, y de pronto como que se desvanece todo aquel aparato de los partidos tradicionales. O sea, el PRI ya de derecha, el PAN todavía más de derecha, el PRD que jugaba un poco de izquierda, todo eso parece que desaparece a gran velocidad y aparece esto nuevo, este fenómeno nuevo de Morena que viene, y ahí viene la cosa, tú nos ayudas a explicar, que no viene de la nada, viene de buen tiempo atrás. Es decir, acá hubo un cambio de marea, pero sísmico. Sí, efectivamente, yo tengo la impresión y comparto con los colegas que se insertan en su flujo analítico en esta dirección. Morena ha sabido catapultar un anhelo que venía desde hace 70 años. Y yo creo que ha encontrado en la figura, es decir, a mí no me gusta mucho sobredimensionar las figuras políticas, porque ya sabemos a dónde nos conduce, pero en este caso es muy importante porque lo que encarna Andrés Manuel López Obrador es muy importante. Es decir, yo creo que no existe en el país alguien que conozca tanto al país y a la población y a sus pobladores concretos, pobladoras y pobladores concretos, en todos los rincones. Entonces, ese es un aval político extraordinariamente importante, es una riqueza política extraordinariamente importante y por lo tanto abre también interrogantes sobre la propia continuidad, porque, bueno, es un gran desafío para Morena, es un gran desafío para sus estructuras orgánicas, es un gran desafío para justamente consolidar lo que se ha avanzado, porque lo que se ha avanzado no es poca cosa. Desmontar una estructura que se ha consolidado a través de décadas y que ha hecho de la corrupción, el engaño y la simulación una forma de hacer política, pero no solamente una forma cupular de hacer política, sino también instalada en segmentos muy importantes de la conciencia de la propia ciudadanía. Bueno, desmontar esto, reorientar al país, es verdaderamente en las condiciones concretas una gran hazaña para el contexto de este país y también para el contexto latino-caribeño. Entonces, la pregunta de millón, Darío, es un fenómeno tan singular, es decir, en un ser humano que se concentre todo eso, y con características de un carisma realmente único o no, que no le siguen de al lado ningún otro personaje, el hecho de que se retire porque él decidió que no quería bajo ninguna fórmula, digamos, aspirar a un segundo mandato, incluso si se lo permitiera la Constitución, pero podrá estar en entredicho de que quien venga detrás sea un hombre o una mujer del propio movimiento Morena, pueda contar con esa atracción, con esa manera de como funcionar como un imán para seguir manteniendo este movimiento unido, o esto también, como se puede pensar, con la fuerza que tiene la derecha y la derecha de décadas, va justamente a jugar esa carta y a remeter que cualquiera que sea el heredero o la heredera la pueden desinflar mucho más rápido. Yo creo que es muy importante en la perspectiva electoral, pero no solamente electoral, sino la manera como se va conjuntando los factores de las balanzas de fuerzas en este país. La derecha parece
que se encuentra en un umbral mínimo desde el punto de vista de su activación posible. Pero la derecha cuenta con un recurso que no tiene el sector más avanzado ni la izquierda en México, que es esta maquinaria trituradora de conciencia que es la maquinaria mediática. No hay que olvidar esto porque es un factor de extraordinaria importancia. Hoy día lo que no hace el partido de derecha lo hace la fuerza mediática en términos de su propagación de letra impresa, imagen y la manera como construye criterios para un sentido común. No hay que despreciar eso. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso. A veces nos cruzamos de brazos y tenemos una confianza excesiva en las tendencias, pero estas tendencias están preñadas también de fuertes contratendencias. Además, no hay que considerar, no obstante, la buena relación con Estados Unidos, que ha sido pulcra desde el punto de vista de la política exterior del actual gobierno, del gobierno de la Cuarta Transformación. Sin embargo, Estados Unidos y su política hacia la región, o sea, no hay que olvidar más allá de esa frontera porosa de un poco más de 3.000 kilómetros, bueno, también pasan muchas cosas. Y muchas de las políticas de Estados Unidos no son políticas visibles. Entonces hay que tener en cuenta porque también ellos fomentan el golpismo, la desestabilización, no solamente como política externa, sino también están pensando en su patio trasero más inmediato, que es México. Yo no quiero entrar aquí en el campo del sospechosismo, pero la historia nos indica que hay que tener en cuenta estos factores, aunque no tengan una evidencia palmaria, epidérmica en la vida política concreta. Darío, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Darío Salinas, directamente desde Ciudad de México. Darío, profesor investigador emérito de la Universidad Iberoamericana, directamente desde Ciudad de México. Les decía, hablábamos sobre México y cuando regresemos, hablemos, por ejemplo, Darío, de BRICS, y hablemos de la nueva geopolítica mundial, el mundo unipolar versus el mundo multipolar. Enseguida regresamos. Estamos hablando con Darío Salinas directamente desde Ciudad de México. Darío, profesor, investigador emérito de la Universidad Iberoamericana e integrante de Claxo. Darío, tuve oportunidad de participar cubriendo para Telesur la cumbre de BRICS en Sudáfrica en las días recientes y allí se anuncia que, primero, BRICS, para que nuestra audiencia lo entienda, una sigla que representa la B, Brasil, la R, Rusia, la I, India, la C, China, la S, Sudáfrica, 5 países, y allí en esta cumbre se anuncia la ampliación, nuevos miembros del BRICS, 6 nuevos miembros. Estamos hablando de Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. En términos de cifras, pasa a ser el 46% de la población mundial, el 36% del Producto Interno Bruto, más que el G7, en lo que tiene que ver con un elemento sumamente importante. Tiene el nuevo Banco de Desarrollo, que lo dirige nada menos que Dilma Rousseff, la expresidente de Brasil, que como tú recuerdas, a través del lawfare le dieron un golpe de Estado blando, y allí surge también el ímpetu, el impulso de una nueva ingeniería financiera en donde intercambio de países a través de sus propias monedas y no a través del dólar. Y un tema, también sigo una presentación larga de Darío, pero vale la pena porque 6 de los nuevos países más importantes del mundo desde el punto de vista petrolero están en el BRICS y ahora podrían empezar a negociar en monedas locales y dejar de lado la divisa norteamericana, y representaría
que el 90% del impacto del dólar en la industria petrolera podría disminuir. Estamos frente al mundo multipolar, frente a un mundo unipolar del presente, del pasado. ¿Dónde estamos? Estamos ante un proceso que sigue el desarrollo de tendencias previas que ya se dibujaban en el escenario mundial antes de la cumbre de Johannesburgo. Y yo quiero insistir la idea de un proceso, porque a veces uno piensa, llevado por la necesidad de la transformación y del cambio en el orden mundial, a creer que estamos efectivamente ante un escenario consolidado. Yo creo, yo creo que estamos ante un proceso que evidentemente, en términos de los factores del poder político, económico, financiero y capacidad de maniobra a nivel internacional, nos coloca a un peldaño más en ese proceso que se dirige a la construcción de un orden multipolar, policéntrico, pero a la vez, y esa es la parte dialéctica de este proceso mundial, pero a la vez un declive de las pretensiones hegemónicas unipolaristas. Y coloco exactamente con estas palabras cuidadosas porque me parece que hay que encarar lo que está ocurriendo en el campo de una importante disputa donde se avisora estas fuerzas que están reordenando o dispuestas a reordenar el mundo, sus factores fundamentales de decisión, sus espacios institucionales, y esto yo creo que compete efectivamente a un análisis cuidadoso. Yo celebro mucho lo que hemos recogido, incluso el trabajo desde Telesur, para poder tener estos marcos de referencia muy importantes. Pero yo quiero destacar que estamos ante ese proceso y no necesariamente, que es un proceso de disputa y no necesariamente como algo ya decantado. Creo que es muy importante lo que se está desarrollando. La lista de candidatos a ser integrantes de este núcleo que inicialmente es el BRIC. No hay que pensar, no hay que olvidar en qué contexto nace el BRICS. Ese listado es un listado muy grande. Y que además con sorpresas como por ejemplo la incorporación, bueno, de Arabia Saudita, un aliado en ese sensible sector de la geopolítica mundial, aliado de Estados Unidos, y que hoy día estos países petroleros en su conjunto, Irán incluido, van a conformar efectivamente un referente inomitible. Además de que esto está ocurriendo en un momento de crisis de hegemonía del poder unipolar con Estados Unidos a la cabeza. La crisis no se resuelve inmediatamente, pero es un proceso que indica su profundización cada vez, no para sacar cuentas alegres, porque finalmente una potencia como Estados Unidos, que sigue teniendo la mayor inversión en sus recursos bélicos, que sigue controlando los resortes fundamentales, aunque en crisis, del sector financiero, el Fondo Monetario Internacional, aun cuando hoy día reconozca que la tasa de crecimiento es mayor para el BRIC que para el G7, no quiere decir que de la noche a la mañana van a ser aliados del sur global, de los países emergentes, ni mucho menos. O sea, entonces, cuando digo que estamos ante un proceso, quiere decir que estamos ante un campo de disputa extraordinariamente importante y sobre todo extraordinariamente importante por los márgenes que se van configurando para el accionar en el terreno internacional de los países como los países que conforman América Latina y el Caribe, esta parte de casi 9% de la población mundial, muy importante, América Latina y el Caribe. Este proceso, como tú lo llamas, hacia la multipolaridad, ¿es irreversible?
Bueno, la historia, y yo no quiero aquí competir con mis colegas historiadores, pero la historia nos muestra que todo avance es susceptible de experimentar retrocesos e incluso derrotas. Es decir, yo lo que me niego es a sacar conclusiones voluntaristas y exitistas. Es decir, estamos ante un proceso muy importante. O sea, y eso yo creo que esa lectura latinoamericana yo creo que es muy importante porque hoy día, a Dios rogando con el mazo dando. Está el grupo de los 77, con Cuba a la cabeza. Cuba sigue enfrentando verdaderamente, algunos dicen, una anomia en las relaciones internacionales, pero yo creo que detrás de esto hay una agresión imponente de Estados Unidos que, no obstante algunas buenas voluntades, incluso dentro del Departamento de Estado, se sigue aplicando al pie de la letra el bloqueo, se sigue aplicando exactamente este rubro de que Cuba pertenece a los países promotores del terrorismo. Entonces, y por extensión podemos hacerlo también hacia Venezuela, sin lugar a dudas. Entonces, yo creo que por extensión, pero no solo por extensión, sino por políticas y conductas concretas. Entonces, yo creo que sí es reversible, pero hoy por hoy me parece que ese paralelogramo de fuerza no juega a favor de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos hace un buen rato que dejó de controlar el dominio de la economía mundial. No quiere decir que la rebanada del pastel del producto sea algo menor para Estados Unidos, pero el control que es un control económico, es un control fáctico, es un control financiero, es un control además acorazado de su capacidad en materia de seguridad, logística, injerencia y militar, pero sin embargo hace un buen rato que dejó de tener el control, es decir, que se le escapó el control, yo diría, pero esto no es un acto episódico, sino muy recurrente, yo diría desde el 2008 hasta aquí en adelante. Es decir, aquella crisis económica del 2008 financiera. Exactamente, sí, exactamente, sí. ¿Me sorprendió en algo el anuncio de estos 6 países? ¿La veías venir? ¿Pensás que es más de lo que eventualmente pasaba por tu mente? ¿Qué jugada geopolítica? Porque, por ejemplo, hay una lectura que en este momento que Argentina se aproxima a elecciones el 22 de octubre y el centro de la discusión o uno de los temas centrales es el enorme peso que tiene sobre la economía argentina aquel préstamo del Fondo Monetario Internacional que ahora se ha vuelto una pesadilla el pago. Ahora surge esta asociación con el BRICS, surge la asociación, la posibilidad de que oficialmente se integre el 1 de enero, porque esto no fue instantáneo, pero le abriría de alguna forma la puerta a que existe otro camino, otra senda para financiar, y justamente lo que pone interés el BRICS es, acá lo que estamos financiando son proyectos de desarrollo y no dinero para financiar temas estrictamente financieros, como se describe que fue el préstamo argentino, que entraron 55.000 millones de dólares y salieron para pagar temas financieros y no quedaron en el país. Ese hecho, en este momento, rumbo a las elecciones de Argentina, geopolíticamente puede tener un impacto. Yo creo que sí puede tener un impacto. Y aún en el peor de los escenarios, después de estas primarias que se vivió en Argentina. Nosotros estuvimos recientemente en Argentina y aún con el perfil de quien obtuvo el tercio, que es una expresión verdaderamente asombrosa para las características de la política pero asombrosa, pero está ocurriendo en Argentina, está ocurriendo en muchas otras partes de América Latina. Creo que este hecho de incorporarse a Argentina va a ser un hecho para cualquier resultado electoral inomitible. Será un factor efectivamente de consideración con un peso. No hay que olvidar que las reiteradas visitas de quien ejerce la cabeza del Comando Sur hacia nuestra región y particularmente hacia América Latina
tiene mucho que ver no solo con la crisis de hegemonía de Estados Unidos, no solamente con la lectura que hacen internamente, más allá de republicanos y demócratas, sino la clase dominante y sus intelectuales orgánicos de Estados Unidos. Sabe que hay recursos indispensables para encarar esta mutación del mundo. Entonces, no hay que olvidar, o sea, Argentina, junto con Bolivia y Chile, tienen el domicilio de un recurso hoy estratégico como es el litio. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente. Por eso yo digo, la vida política seguramente que incidirá en el escenario de Argentina. Esperemos que sea en los mejores términos, pero si fuera en los peores términos, esta decisión de incorporarse me parece que es una decisión que toca las capas profundas de la relación internacional y por lo tanto un recurso a ser considerado, cualquiera sea el signo ideológico o político de las elecciones resultantes. Por supuesto que será más favorable si gana el sector más transformador de la sociedad argentina, como efectivamente queremos que así ocurra. Darío Sandino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un placer.